planificaron tanto para sacarlo de encima, para sacarlo del costado a Daniel. Y dice que el rey firmó ese edicto. Y dice que cuando antes firmaba, dice que no podía ser revocado. Lo que firmaba el rey, dice que eso tenía que pasar. Y dice que se entera Daniel de esto. Se entera Daniel. Y dice que Daniel, dice que fue y se sometió más a Jehová. Dice que se sometió en una manera especial porque se acordó como lo hacía antes. Dice que él se acordó como lo hacía antes. Aleluya. Y dice que cuando el edicto fue firmado, él dijo, ¿qué hago? O me quedo acá en esta comodidad o me someto a Dios y que pase lo que quiera. Decí conmigo, a veces es tiempo de tomar decisión. Y esa es la decisión que tomó Daniel. Dice que Daniel tomó la mejor decisión. Decide buscar a Dios en los momentos difíciles es la mejor decisión. Amén. Que a un hijo de Dios le puede pasar. Ahora yo te pregunto, ¿qué nos vamos a llevar de este mundo? ¿Qué nos vamos a llevar de este mundo? Si hasta por lógica tenemos que creer en la vida eterna que Dios nos quiere. ¿Qué nos vamos a llevar si Cristo viene mañana? ¿De qué me sirve estar peleado con alguien si Cristo va a venir mañana? ¿Por qué no me someto a Dios, aleluya, y hago la voluntad del Señor? Y dice que Daniel eligió la mejor parte. Dice que Daniel, y esto es lo que te quiero relatar para predicarte la palabra del Señor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia en Daniel, capítulo 6. Y el verso 4 le vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, 6 verso 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él y a su nombre. Y el 11 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes y a su nombre. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. ¿Cómo lo hallaron? Orando, rogando en presencia de su Dios y a su nombre. Levante las manos, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor. Padre, que no vuelva vacía, sino que tu palabra, Dios mío, Padre, traiga convencimiento, Señor, de que tú nunca nos desamparas, Señor, que tú estás con nosotros, aún en los momentos difíciles, Señor. En el nombre de Jesucristo. Hemos creído en ti, Señor, de que tú todavía haces milagros, prodigios y maravillas. Por eso, Dios mío, Señor, danos la fuerza para seguir orando, para seguir clamando, para seguir confiando. Que nosotros podamos poner nuestra fe y nuestra esperanza en ti, Señor, porque las cosas buenas vienen del cielo, Dios. En el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Y el pueblo dice, aplaudirle fuerte al que vive, vamos a que tenga, toma tu asiento un minuto. Y esto es lo que me gusta de esta palabra, que Daniel dice que oraba, y dice que oraba y oraba. Pero un tiempo, cuando uno se relaja
lo que primero deja de orar. Pero ¿qué pasa? El enemigo nunca para. El enemigo siempre está haciendo de la suya. Cuando nosotros dormimos, aleluya, andan los umbandas, andan los brujos, andan los hechiceros, andan ahí de noche, aleluya, haciendo sus maldades. Porque ellos no duermen. A veces ellos son más fieles que nosotros, aleluya. A veces ellos son más fieles que nosotros. Porque ellos le son más fieles al enemigo que nosotros como hijos le somos fieles a Dios y a su nombre. Pero dice que estos gobernadores, ¿cuántos creen que la envidia siempre está? ¿Cuántos creen que la maldad siempre está? ¿Cuántos creen que a veces que el que es usado por Dios dice que al enemigo no le gusta y no ven la hora de cortarle la cabeza o serrucharle el piso para que se caiga? Díganme la verdad, ¿no son pensamientos diabólicos eso? ¿No son pensamientos malos? ¿O son pensamientos buenos? De que un hijo de Dios caiga. Ustedes imagínense verlo al pastor Daniel o ver al hermano que fueron y escucharon cómo predica la palabra, oraron, y de repente verlos borrachos por ahí. O llevando una comida, ver a un siervo del Señor ahí que le tenemos que dar indigente. Como me tocó ver el domingo cuando fui a orar al hospital. Voy con un pastor que estaba en una cama, un evangelista estaba en la cama del medio y un diácono en la otra cama. Este pastor tenía los dos pulmones tapados, su familia no le da bolilla. Ahí estaba el evangelista que congregaba en Jesús Varón de Guerra, un ministerio grandísimo, y estaba ahí el evangelista. ¿Y qué pasó con este evangelista? Dice que este evangelista predicaba por todas las provincias, hacía campaña, hacía de todo. Pero dice que un día a la iglesia entró un curandero, entró un umbanda, y dice que la mujer que cantaba, que era levita, se fijó en él. Se fijó en él, contaba 52 años este evangelista. Y dice que la mujer se fijó en él y lo dejó a él. Tenía una hija también que se metió con un curandero y dice que también la hija, dice que también lo empezó a despreciar a su propio papá. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Y dice que después lo echan de la casa y ellos toman posesión de la casa. Fue así, mi hermana Nati. Fue así. Y este evangelista dice que lo primero que hizo, dejar a Dios. Entonces dice que se volcó a los vicios. Y dice que los vicios se apoderaron de él hasta llegar a ser un indigente, vivir en la calle, vivir en el hospital o a donde lo agarre la noche. Se le hizo un tumor en el estómago y dice que le sacaron el tumor como una pelota de 5. ¿Vieron la pelota? Es así. Así un tumor en el estómago. Se lo sacaron. Pero ¿cómo puede ser? Si era evangelista, predicaba de Dios, hacía campaña, iba por todas las provincias, en un ministerio grandísimo que es Jesús Varón de Guerra, que tienen anexos por todos lados. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Usted me explica cómo pudo pasar esto? Es cuando nosotros, aleluya, le damos lugar al enemigo. Le damos lugar al enemigo, creemos que nos la sabemos todo y no sabemos que el que se la sabe toda es Dios. Aquel que te escogió, aquel que te llamó, aquel que quiere que hagamos su voluntad y no la nuestra. ¿Cuántos creen que Dios perdona?
Dice que no perdona un pecado, sino multitudes de pecados, porque su amor es grande. Lo que nos cuesta perdonar es a nosotros, los seres humanos. A nosotros nos cuesta perdonar. Y a veces ese rencor sigue, y así queremos servir a Dios. Y a su nombre. Y así queremos servir a Dios. Y después cuando vienen las consecuencias, así como vino este evangelista, porque vaya a saber qué puerta dejó abierta. Y ahí estaba un diácono con 4 ACV. Y ahí estaba el instrumento de Dios, supuestamente. ¿Y usted cree que a ellos fui? ¡Ay, Dios! No, les tuve que ir a predicar la verdad. Porque para que cuando salgan de ese hospital entiendan de que hay que adorar a un solo Dios. No le prediqué, no le fui, le dije nada. Le tuve que predicar la palabra del Señor, aleluya. Y me tomé 40 minutos para predicarle la palabra del Señor. Y le dije, cuando salgan de acá, no vayan a golpear las manos para que le den un lugar. Vayan a buscar un trabajo para alquilar su propio lugar. Sométanse a Dios, resistan al diablo. Y Dios tendrá cuando no tenemos esto en Cristo. No podemos engañarnos a nosotros mismos cuando sabemos que hay un Dios que todo lo sabe. ¿Cómo yo voy a volver a esa vida podrida que me dio el diablo? Cuando tomaba droga, alcohol, cuando maltrataba a mi esposa, maltrataba a mis hijos. ¿Cómo voy a querer volver a esa vida? Por un tropezón que pude haber tenido. Yo me tengo que someter a Dios y humillarme como se humilló el rey David. Aleluya. Y a su nombre. O el rey David, ¿qué hizo? Cuando miró a Betsabé, miró lo que no tenía que mirar. Cuando mató lo que no tenía que matar, cuando descuidó su reinado, ¿qué hizo David? Se humilló, decir conmigo, se humilló. Entonces nosotros, los hijos de Dios, lo que nunca nos tenemos que olvidar, cómo se humilla. ¿Cuántos cometen pecado todos los días? Amén. ¿Cuántos tienen errores todos los días? Amén. No hagamos mentiroso a Dios. Pero sabemos que tenemos un Dios que perdona. Y encima, si nos sabemos humillar, le dijo a David, este todavía sigue teniendo el corazón conforme al mío. A ese rey ungí yo, a ese rey ungí yo. Y se gozaba Jehová, porque veía que los errores de David, dice que él se sabía y no le importaba quién diga lo que diga, sino que él se humillaba a aquel que tenía el verdadero perdón. Ese tiene el verdadero perdón, aleluya, aquel que nos humillamos, para que nosotros sigamos adelante, para que nosotros sigamos peleando la buena batalla con nuestro Dios, con aquel poderoso, aleluya, y a su nombre, para que nada nos detenga, para no volver a la vieja vida, para no volver para atrás, para cuidar nuestra familia, aleluya, para cuidar a nuestra descendencia. Aquellos que tienen nietos me van a entender lo que son los nietos para nosotros. Nos desvivimos por los nietos. Nos van a pisar en la cabeza, no nos importa que los padres no los reten, porque los abuelos estamos ahí para defenderlos. Y a su nombre. Y vamos a querer volver a la droga, a la vieja vida y perder ese amor que nosotros tenemos por nuestras generaciones que vienen. Y aquí estaba Daniel, condenado a muerte.
Todo por unos pocos que no podían aguantar que este Daniel sea tan usado por Dios. Conspiraron, se juntaron. ¿Y Daniel qué hizo? Véanme lo que yo hago. Abran la ventana para no esconderme de nadie. Y se arrodilló y apuntaba a Jerusalén como lo solía hacer antes. Y oraba. Se levantaba, oraba. Al mediodía oraba, a la tarde oraba. Y esto le agradó al Señor. Decí conmigo, la oración es fuente de poder. Y es lo que le agrada a Dios. Cuando vos tenés oración y un arrepentimiento, no hay enemigo que quede de pie. Por eso todo es tiempo de Dios. Todo es tiempo de Dios. Tus ojos verán. No porque seamos malos, sino que Dios te lo va a mostrar. Todo lo que conspiraron contra tu vida, todo lo que calumniaron tu vida. Sos un hijo de Dios, che. Soy un hijo de Dios. Vamos a pelear contra el diablo. Vamos a pelear. David, cuando vinieron los hermanos y le dijeron, ¿qué vienes a ver? ¿A dónde dejaste las pocas ovejas de tu padre? ¿A dónde dejaste las pocas ovejas? ¿Qué viniste a ver? ¿Qué le dijo David? Yo no quiero pelear con vos, hermano. Yo vengo mentalizado en pelear con ese gigante. Yo no quiero pelear, hermano, con vos. Yo vengo a pelear contra el diablo. Gloria a Dios. Porque es el que destruye. Es el que trae división. El diablo, mi hermano querido. No te enojes con tu hermano. Ora por tu hermano. Por más que caiga el hermano, anda y levantalo. Anda y levantalo. Si tu hijo cae, anda y levantalo. Porque son el fruto. Son tu fruto. Que ellos se vuelvan a rendir, que se vuelvan al camino de Dios y a su nombre. No lo juzgue, no somos quien para juzgar a nadie. Alentalo con la palabra, ora por ellos. Después contame, cuando los veas restaurados nuevamente y sepan el don que Dios depositó en ellos y tú los veas a ellos servir al Dios poderoso, al Dios de gloria. Ahí estaba Daniel orando. Hablan todos, no te importa quién me vea. ¿Qué no te importa que digan? Y este no es la hora de que se la da. No te importe lo que diga la gente. Serví a Dios. Porque así como en el hospital había un pastor, un diácono y un evangelista que necesitan de nosotros. ¿Sabe cuánto indigentes hay que necesitan de nosotros? Y nosotros a veces estamos perdiendo el tiempo en otra cosa, en nuestros pensamientos, porque el enemigo nos ganó porque dejé una puerta abierta. Y no sabe que esa puerta abierta, aleluya, entra el enemigo y no sabe que él se queda agazapadito, así se queda. Y él sabe cuándo actuar. Él supo cuándo actuar en estos que estaban internados. Él supo cuándo actuar. Él supo, ¿por qué? Porque se quedó agazapadito así. Y a su nombre, echalo fuera de tu casa, fuera de tu vida, fuera de tu mente, aleluya. Y a su nombre. ¿Cuánto van a echar fuera, Satanás, esta noche? Gloria a Dios. Echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Tenemos poder y autoridad del cielo. Esto es lo que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Daniel lo sabía. Decí conmigo, Daniel lo sabía. Entonces él dijo, abran la puerta y que me vean. Así como dijo Esther, me voy a presentar ante el rey, si perezco, que perezca. Así dijo. Y fue y se presentó. Pero ¿sabés quién estaba afuera? Estaba Mardoqueo ayunando y orando, vestido de cilicio ahí. Hicieron ayunar a todo el pueblo, aleluya. Porque también un edicto, amén, iba contra los judíos. Y a su nombre. Pero ¿quién sale victorioso? Aquel que se somete a Dios. Ese sale victorioso y siempre va a salir victorioso. Porque hay un Dios que no falla, aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Familia hasta el fin del mundo. Aleluya. Y a su nombre. Ustedes sabían esa noche
Dios está aquí en esta noche. Dios estaba con Daniel en ese día. Y dice que tocó el corazón. Dice que tocó el corazón del rey. Dice que tocó el corazón. Y dice que el rey lo amaba mucho a Daniel. Dice que lo amaba muchísimo. Pero firmó. Porque se dejó hacer la cabeza y firmó. Pero lo amaba a Daniel. Y dice que cuando él firmó ya era tarde. Porque estaba firmado. Y el edicto se tenía que cumplir. Entonces dice que manda a llamar a Daniel. Manda a llamar y miren lo que hace el rey. Un poquito más adelante. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien continuamente sirva, él te libre. ¿Qué declaró? Se lo iba a librar. Libre. Porque eso es lo que quería el rey. Que Daniel no muera, que Daniel no perezca, que Daniel siga. Aleluya. ¿Por qué? Porque era de beneficio para el rey, para el reinado del rey de Babilonia en aquellos tiempos. Daniel le discernía los sueños. Daniel lo aconsejaba. Daniel le decía de dónde van a venir sus enemigos. Daniel le decía todo. Entonces le servía al rey. Y dice que lo amaba mucho el rey. Y dice que él no podía dormir después que firmó ese edicto. Aleluya. Y a su nombre. Y así somos nosotros. Así somos nosotros los cristianos, que velamos por nuestros hermanos y necesitamos que nuestros hermanos salgan adelante, que nuestros hermanos empiecen y entiendan lo que es la palabra del Señor, que ellos se puedan defender, amén, que ellos se puedan defender, que nosotros todos nos podamos defender por la bendita palabra de Dios y a su nombre. Y dice que declara el rey a Dios, al que tú siempre estás sirviendo, que Él te libre, le dijo. ¿Y sabe que eso es imposible en aquellos tiempos? Porque dice que eran 7 leones, pero hambrientos. Dice que los preparaban a los leones sin comer durante más o menos entre 10 y 12 días. Entonces dice que lo largaban al pozo a esos 7 leones. Entonces cuando usted le tiraba un huesito, hasta ellos se mataban para devorar ese huesito. Pero Daniel estaba en el Espíritu. Dice que Daniel estaba en el Espíritu. Y él confiaba para entrar en ese pozo. Y dice que el rey más adelante, escuche bien, luego el rey, dice en el 18, se fue a su palacio y se acostó y que hizo, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y dice que se le fue el sueño. Porque alguien importante para él, podía perecer al otro día. Alguien importante era, porque ellos tenían una amistad. Y el rey no valoraba a Daniel, pero firmó ese edicto que no podía ser revocado. Entonces, el 19 dice: el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Qué hizo? Dice que fue apresuradamente al foso de los leones. Es loco, ¿no? Este pasaje bíblico. ¿Sabes por qué es loco? Porque él declara al Dios al que tú sirves que te libre de los leones. Pero si sabía que es imposible, nunca había pasado eso. Nunca había pasado. Todo aquello que eran tirados al pozo de los leones o al horno de fuego, no quedaba nada. Pero ¿cómo este rey confiaba?
¿Cómo confiaba este rey que a Daniel lo iba a librar el Dios? Decí conmigo, porque Daniel era diferente. Daniel era diferente. Era diferente, Daniel. Decí conmigo, soy diferente. Decí conmigo, soy diferente. Decí, porque sos un hijo de Dios. Porque soy un hijo de Dios, aleluya, y a su nombre. Somos diferentes y nos tenemos que mover como gente diferente. Nosotros los hijos de Dios, allá afuera, nos tenemos que mover como hijos de luz y a su nombre. ¿Y qué pasó a todo esto? ¿Será que Daniel fue liberado? Todos conocemos la historia. Pero ¿cómo fue liberado? Cuando uno piensa y se pone en la mente, escuche bien, cuando uno piensa y se pone en la mente de que nada te sirve de este mundo. Cuando tú no valoras este mundo más de lo que Dios te da. Y que tú esperes el momento cuando Dios lo que te prometió te lo va a dar, pero espera un momento. Ese momento tan glorioso que Dios tiene preparado para tu vida y para mi vida. Que Dios lo tiene preparado porque lo tiene preparado, aleluya. Y ahí estaba Daniel orando. Daniel estaba ahí en el pozo de los leones, pero Daniel estaba confiando en Dios y a su nombre. Y hoy te pregunto, ¿es fácil confiar en Dios? ¿Se te hace fácil confiar en Dios en un momento difícil? No, no es fácil. No es fácil. Porque hay un sometimiento y tenemos que obedecer y tenemos que esperar ese momento de Dios. ¿Y sabe qué? No es nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. Dice que Daniel ahí se metió confiadamente. Yo creo que ni Daniel sabía que iba a salir de ese pozo. Pero cuando lo tiraron, dice que cerraron con una piedra y dice que el rey, yo pienso que se comía los codos, pero dice que cuando cerraron ya no había vuelta atrás, porque él dice que tenía que sellar ese lugar para que el edicto y la ley no sea abrogada, sino que se cumpla. Y dice que se fue a dormir y no pudo dormir pensando en Daniel. Y dice que se levantaba y caminaba. No veía la hora que aparezca para ir corriendo a ese lugar a donde estaba Daniel. Pero miren qué loco que es esto. ¿Saben por qué es loco? Porque él le habla a una persona supuestamente que estaba toda descuartizada. Y él le habla. Y a su nombre. Y le dice así, y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel, con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Quién se manifestó en el rey para que le diga que Daniel iba a salir ileso de ese pozo? Es decir, había una comunión con Dios. No solo Daniel estaba en comunión con Dios, sino que dice que este rey ayunó por aquel que estaba mal. Porque era su siervo, era su amado. Entonces dice que él ayunó y entre los dos se complementaron para que Dios Gloria a se Dios, glorifique. gloria a Dios. Aleluya y aleluya. Si no se ponen de acuerdo, pídale a Dios lo que quiera, que Él lo concede. Y a su nombre, y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Y quién contesta? ¿Quién piensa usted que contestó? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vives para siempre. Gloria a Dios.
vive para siempre. Había una roca que los dividía, pero no había leones que los dividían. Aleluya. Porque dice que ellos estaban ligados en el Espíritu, aleluya. Y cuando uno está ligado en el Espíritu, Dios hace con poca Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y a su nombre. Y dice, mi Dios envió a sus ángeles. Mi Dios envió a sus ángeles. Aleluya. Gloria a Dios, sí. Mi Dios envió a sus ángeles. ¿Cuántos creen que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen? Encima dice que nos defiende. Dice que los defendió de los leones. Y a su nombre. Mi Dios envió sus ángeles, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque antes él fui hallado inocente. Es decir, cuando Dios perdona, Dios te pone como inocente. Porque el amor de Él es el que perdona multitudes de pecados. Y a su nombre. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, le dijo Daniel. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del pozo. Y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aleluya. ¿Cuántos ponen la confianza en Dios? ¿Cuántos en esta noche creen que Dios nos va a librar, aleluya, de todo lo que se venga en contra de nuestra vida? Vamos a alabarlo, glorificar, aplaudirle, gloria a Dios, dar un grito de júbilo, no sé, hacer algo y exaltar a este Dios poderoso. Y tomarás en las manos serpiente, hijo mío. Y si bebieres cosas mortíferas, no te harán daño. Vamos a los hospitales, vamos a los enfermos, porque ahí pondremos las manos. Y dice el Señor, y mi gloria hará que esos enfermos se sanen. Aleluya. Dale fuertes palmas al que vive. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar de gran manera. Oh Espíritu Santo, hay muchos de nuestros hermanos que están quedados. Hay muchos de nuestros hermanos que volvieron a la religión. Hay muchos de nuestros hermanos con ministerio, aleluya, que se han quedado. Vamos por ello. Vamos por ello, vamos por ello. Unámonos todos. Hagamos algo evangelista como hace Marco. Vayamos a buscarlo. Y a su nombre. Y dice que el 24, y dio orden, dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados al pozo de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún había llegado al fondo, dice, y aún no habían llegado al fondo del pozo, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Y a su nombre. Es decir, Dios se va a encargar de nuestros enemigos, pero no de nuestros hermanos. Ellos no son nuestros enemigos. El enemigo es el diablo. El enemigo es Satanás. El enemigo son los demonios. Ellos son nuestros enemigos. De ellos se tiene que encargar Dios. Aleluya. Y a su nombre. De ellos se tiene que encargar Dios. Por eso nosotros nos tenemos que someter, orar al Señor, confiar en Dios, para que Dios nos guarde de todo lo que se quiera levantar en nuestras vidas. Aleluya. ¿Sabe que tenemos un Dios fiel? Y dice que el rey, dice que cuando lo vio a Daniel, y dice que
firmó ese edicto y ninguno de los enemigos, dice que ninguno de esos gobernadores zápatras, ninguno quedó, no dejó a nadie, no dejó ni a los hijos ni a las mujeres. Cuando Dios limpia, limpia, y a su nombre. Sentite hijo de Dios. La pelea no es entre nosotros, la pelea es con el diablo, con ellos es la pelea. La pelea es con el que trajo destrucción a nuestras vidas a través del engaño, del alcohol, de la delincuencia. Ahí está la pelea. Nosotros como hijos de Dios nos tenemos que unir y entre todos vamos a armar un ejército de Dios y a su nombre. No perdamos el tiempo peleándonos entre nosotros. Nosotros tenemos que agarrar, unirnos en oración como se unió el rey Darío y como se unió Daniel. Y dice que le tapó la boca, le taparon la boca a esos leones hambrientos. Y a su nombre. Yo te pregunto ahora, ¿qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que te está pasando? Yo te pregunto, si estás pasando momentos difíciles, ¿estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Te estás sometiendo a Dios como Él quiere? Es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Estos varones fui y no lo acaricié, les prediqué la palabra del Señor, pero estaban enfermos, pastor, les prediqué la palabra de Dios. Y les dije que salgan de ahí, pero no vuelvan al estado en que los llevó ahí, sino que vayan a fortalecerse en Dios y a su nombre. Por eso esta es una noche especial. Y usted sabe que es especial, aleluya. A donde nos tenemos que juntar para hacer ese avivamiento que Dios quiere hacer antes de su llegada. Él quiere hacer un avivamiento donde va a haber milagros, va a haber prodigios, pero solamente lo vamos a lograr si nos ponemos de acuerdo en un mismo pensar, en un mismo sentir en Cristo Jesús, aleluya, y a su nombre. Dios nos puede librar de cualquier situación. Dios nos puede librar, aleluya, no solo de ese foso de los leones, de ese horno de fuego. Dios nos puede librar de cualquier cosa. Dios te puede liberar ahora mismo de esa enfermedad, de esa ceguera. Dios te puede liberar. Dios nos puede liberar ahora mismo si nosotros nos ponemos de acuerdo. Aleluya. Te puede librar de esa adicción. Dios te puede fortalecer aún en esa debilidad que tenés. Dios lo puede hacer. Este es el Dios que creía Daniel. Por eso él se arrodilló y oraba 3 veces. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos en esta noche quieren ser librados? Puedo decir de qué quiero ser. No sé. Yo sé de qué quiero ser librado. Y usted sabe de qué quiere ser librado. Lo importante es que querramos ser librados. Conocerás la verdad, dice la palabra del Señor. Y la verdad nos hace libres. Y esto fue una verdad. Esto fue una verdad. Y Daniel fue libre por esa verdad. Aleluya. Y a su nombre. Y sabe que Daniel fue usado tanto que dice que pasaban los reyes, y Daniel seguía. Los reyes se iban muriendo y Daniel seguía, y Daniel seguía. Aleluya. Y a su nombre. ¿Sabe que Dios quiere que siga? Esto es lo que Dios quiere, que siga y que siga. Aleluya. Y a su nombre. Por eso hoy voy a hacer un llamado especial. Hoy voy a hacer un llamado especial. Todos los que quieren ser libres, yo los voy a invitar que vengan al altar del Señor.